Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Mi nombre es Carlos Toro. Como siempre te invito a que te suscribas al canal y le des campanita para notificaciones. Tenemos muchísimo contenido disponible. Ustedes saben que aquí hacemos varias secciones: el calentón, Tras Bastidores, obviamente hacemos los fantasy bookings. Hay un par de cositas distintas dentro del canal, así que hay un poco para todos. Hablamos de lucha libre en Puerto Rico, hablamos de lucha libre en Estados Unidos, así que hay para cada uno de los fans y para cubrir los gustos de todo el mundo. Creo que este es uno de los mejores canales en eso, ¿verdad? Sin echármelas mucho. Ok, este era un video que yo tenía pensado hace mucho tiempo hacer, y básicamente pues nunca lo hice, nunca lo terminé de hacer, porque quería que fuera un video que tuviera el tiempo para hablarlo, pero a la misma vez hacer, porque de cierta manera puedo sonar un tanto crítico, pero no quiero ser crítico, sino quiero ser más bien un facilitador. Y este podría ser un Tras Bastidores con una mezcla de fantasy booking, pero pues vamos a la historia. En Facebook me topé con una publicación y me han hecho muchísimo la pregunta aquí dentro del canal, básicamente sobre Rey González Jr. o Rey Jr., el hijo de Rey González, dentro de la lucha libre en Puerto Rico. La última información que se supo y es que él básicamente pues abandonó la lucha libre y básicamente se ha enfocado en otra carrera, en esto, es piloto y todo lo demás, y mucho éxito y bien contento, porque pues realmente el que es luchador no tiene que quedarse siendo luchador. La industria en Puerto Rico en los últimos años ya no te permite vivir solamente de la lucha libre. Yo creo que hay bien pocos luchadores, tal vez en Puerto Rico ninguno vive de la lucha libre en su totalidad. Los que pueden vivir totalmente de la lucha libre pues o están en el extranjero trabajando con alguna empresa. Ricky Bandera, un ejemplo, que se fue a México hace muchos años y obviamente pues vive de esto. Mecha Wolf, que también está firmado con NWA, Ricky Bandera está en MLW, y hay otros talentos puertorriqueños que pues han podido hacer ese cruce a Estados Unidos, como estaba escuchando yo en la entrevista de Noriega, que pues él labora en otras cosas en Estados Unidos, y ha plantado su carrera, ha hecho su carrera aparte de la lucha libre, aunque de vez en cuando lucha. Así que para los que preguntaban qué estaba pasando con Rey Jr., pues yo creo que puedo aclarar un poco ese espacio. Pero el ángulo de Rey Jr. era un ángulo que a mi entender comenzó muy bien, y mucha de esta situación viene, y vamos a hacer un recuento de la historia. En una lucha, Rey González queda lastimado de la espalda. En la lucha estaba Carlitos Caribbean Cool, una traición y todo lo demás. Rey Jr. quiere cobrar venganza por Rey González y enfrentarse a Carlitos. Y hacen más o menos un remake del ángulo que se hizo hace mucho tiempo atrás, de cuando Rey González pues saca a Carly de camarógrafo y eventualmente pues Carly se convierte en una estrella mundial. Y básicamente pues, aunque tal vez aquí Rey Jr. era tal vez más joven o no tenía el mismo físico que Carly, pues iban con esa historia. Y mano, yo siempre lo he dicho, si tú cuentas una buena historia que agarre emocionalmente en Puerto Rico, el contexto historia muchas veces en Puerto Rico se puede tomar por encima del cuadrilátero. Y me acuerdo que ellos empiezan a trabajar esto de Rey Jr. con que Rey Jr. iba a ser entrenado por el Invader. Eso se cae. Básicamente Rey Jr. empieza a tener luchitas y oportunidades con varios de los que pertenecían al grupo de Carlitos Caribbean Cool y todo lo demás, pero nunca termina siendo un ángulo específico de llegar a Rey Jr. y Carly, que era básicamente el principio de esta situación. Obviamente Rey Jr. después pues con muchos detractores y haters, pues Rey estuvo participando y luchando aquí, luchando acá. Me acuerdo que cuando gana el campeonato de Puerto Rico tuvo un muy buen pop, había una gente que estaba envuelta con la historia de Rey Jr. y de lograr catapultarse. Luego pues lo cambian a Rudo, se une al sindicato, traiciona a Thunder y Lightning, y básicamente Rey Jr. empieza a pasar
por la compañía sin pena ni gloria, hasta que parece que van a hacer como una tradición de que Rey Jr. se va a quedar con el sindicato y traicionar a Rey González, pero al final en una lucha, pues que si Rey Jr. perdía se iba, pues se fue y ya, esa es la historia. Bueno, y yo pienso, vamos a dejar los puntos claros. Tal vez Rey Jr. no estaba ready, y yo esa parte la puedo entender. Él tal vez no estaba ready para lo que tocaba, para estar ahí en el cuadrilátero, tal vez para mercadearlo a luchar con alguien como Carlitos Caribbean Cool o ese tipo de cosas. Pero sí pienso que el ángulo pudo haber sido distinto. Yo creo que si ellos hubieran trabajado esa historia con el Invader entrenándolo, y vemos semana tras semana como el Invader lo está entrenando, y Carly y la gente que estaba alrededor de Carly pues hacían promo y decían como que pues le tiraban a Rey Jr. como que mira, está entrenando con el Invader, qué sé yo, si al Invader le di una pela yo y lo mandé y lo saqué al retiro y después lo puse a seguir mis pasos. Entonces podían seguir jugando con la novela, porque el fun aquí era extender esto. Carly podía seguir haciendo sus cosas, no era que iban a darle el campeonato universal a Rey Jr. Rey Jr. podía ir poco a poco, incluso si mal no me acuerdo, para la fecha Carly era campeón universal y él pudo haberle costado el campeonato, creo que le costó el campeonato, pero podían ir yendo gradualmente a vender esta historia. También Rey lesionado pues básicamente podía enseñarle unos tips y montar esto y montar lo otro, y eran grabar piñas con el nene para que la gente fuera comprando esto, y podían grabar algo como que el Invader le decía a Rey Jr. mira, yo sé que tú quieres enfrentarte a Carly, pero Carly es un tipo bien peligroso, y a mí me gustaría que tú tuvieras varias luchas, conseguí que pudieras luchar aquí, y luchaba con el otro antes de llegar a Carly, porque sí, había que llegar a Carly, pero con Rey Jr. tal vez más construido, y tal vez Rey Jr. no le iba a ganar a Carly, podía haber una interferencia al final, el regreso de Rey salvaba a Rey Jr. y después hacer una lucha de papá e hijo haciendo pareja, podía irte por esa línea. Eventualmente pues terminaron haciendo lo del sindicato, Rey se vuelve rudo, que era algo que la gente quería ver hace mucho tiempo, que aunque al final del día pues el viraje rudo de Rey a mucha gente no le gustó como terminó siendo, parecía prometedor pero no terminó quedando en nada. Fashion termina Fashion termina siendo el técnico, Mendoza uniéndose al sindicato, eventualmente tanto Fashion y Mendoza salen de WWC y terminan en WWL, eso que parte del arco se cae, y pues como que fueron tiempos bien tumultuosos para WWC, al menos en términos de historia, pero creo que si hubieran buildeado un poquito más lo de Rey Jr., tal vez tenía un luchador más que podías trabajar. Rey Jr. no tenía que ser el estelarista, no tenía que ser campeón universal, pero podías contar esa historia. Lo de Alberto generó muchísimo, como digo, mucha gente le gustó ese ángulo con Alberto. Pues yo creo que Rey Jr. pudo haber sido no solo parte primordial en el ataque, sino que realmente él iba a ir allá a seguir entrenando y a seguirse puliendo, y al final todo era una cosa de pendejo, y todo lo demás, y podía seguir trabajando a Rey Jr. para que esas luchas pues fueran más importantes, se sintiera más grande. Y yo creo que poco a poco tal vez no ibas a convertir a Rey Jr. en un estelarista de una a la otra, pero sí podías irlo trabajando con que la gente se fuera con él, porque sí, siempre iba a tener sus haters y todo lo demás, y el nene tal vez no tenía el mismo físico que el papá en su prime y todo lo demás, pero yo creo que si el público, si lo hubieran construido mejor, el público lo hubiera comprado mejor. Si tal vez estaba puesto para meterle, le hubiera podido seguir metiendo, y si al final del día lo que le apasionaba era esto, pues podían hacer eso. Y yo creo que sí, Rey Jr. tal vez no era el mejor en el micrófono, pero yo creo que con tal vez su papá manejándolo, tal vez el Invader manejándolo, y poco a poco yendo puliendo esas destrezas, yo creo que pudieron haber hecho algo mucho mejor. Al final pues fue un experimento sumamente fallido durante la época. Al final del día fue una etapa no tan clarita en la lucha libre puertorriqueña, y probablemente una etapa que va a terminar siendo olvidada en los últimos años, pues porque hubo destellos de cosas buenas. Alberto en Puerto Rico, Forfiti estaba pegado todavía, WWE cogió su boom, pero sí pienso que
hay muchas cosas que tal vez no eran ni culpa de Rey, tal vez fue de Rey Jr., tal vez fueron culpa de cómo se proyectaron dentro de las cosas. Lo cambiaste a Rudy, yo creo que pudiste haber hecho más con él. Tal vez no era el tipo más talentoso en el ring y todo lo demás, pero creo que podía haber hecho un poco más para que el muchacho luciera. Si al final él no quería continuar con su carrera de luchador, que puede ser algo que haya pasado, pues es parte de, pero creo que el nene recibió demasiado hate, y yo creo que mucho del hate que vino en parte por cómo lo estabas proyectando en muchas ocasiones. Así que yo pienso que pudo haber sido mejor. Pero nada, este básicamente era el video, no era un fantasy booking, pero quería hablar un poco de uno de los fracasos, de donde hubo mucho potencial en los últimos años, donde hubo mucho potencial de hacer algo y no terminó siendo nada. Quiero que, obviamente, hablar de decir, en el canal quiero integrar un poco este tipo de secciones, de hablar un poquito de ángulos que no funcionaron, de gente que pudo haber sido estrella y que no. Por eso quiero que tú en los comentarios me digas de quién quieren que hable, de qué ángulo que no funcionó, qué estrella que no llegó a ser, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos. Los espero en los comentarios. Te pido que te suscribas a mi canal y le des campanita para notificaciones. Hasta la próxima. Se cuidan. Vienen un montón de cosas grandes en general. Van a ver mucho más por allí, tanto de mi canal con varios invitados, como más ediciones del Calentón, y me van a poder ver por allí en alguito que se está cocinando. Así que nada, estén pendientes, suscríbanse. Hasta la próxima. Se cuidan.